Bienvenidos a la tercera clase de física del CBC para Exactas Ingeniería. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. En la primera vamos a ver movimientos verticales libres y en la segunda veremos movimientos con aceleración variable. Vamos a comenzar con la primera parte, que son los movimientos verticales libres y que en los libros tal vez lo encuentres con el título caída libre y tiro vertical. Pero yo no voy a hacer mucha diferencia entre ambos casos. Estos movimientos van a ser considerados casos particulares de MRV si trabajamos bajo las siguientes hipótesis. La primera hipótesis va a ser que el rozamiento con el aire es despreciable. Así que si lanzo algo verticalmente hacia arriba o hacia abajo, el cuerpo se va a mover verticalmente y no va a acelerarse horizontalmente, no va a oscilar. ¿Está bien? La segunda hipótesis es que estos movimientos verticales suceden en las cercanías de la superficie de la Tierra. Es decir, no voy a dejar caer algo desde un satélite en órbita, por ejemplo. Está bien, las alturas, uno dice en general que las alturas son mucho más chicas que el radio terrestre. Bien, bajo estas hipótesis podemos realizar la siguiente aproximación sobre la aceleración que adquieren los cuerpos que se desplazan vertical y libremente. La aceleración que adquieren todos los cuerpos, sin importar su masa, que se desplazan vertical y libremente cerca de la superficie terrestre, tiene las siguientes características. Tiene dirección vertical, sentido hacia el centro de la Tierra y módulo constante, por eso los vamos a considerar MRV, y de valor igual a G. G significa aceleración de la gravedad, ¿sí? Que en las cercanías de la superficie de la Tierra adopta un valor constante igual a aproximadamente 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Para nuestras cuentas, para que nos sea un poco más fácil operar, vamos a aproximar este valor a 10 metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, estos movimientos van a ser considerados MRV, donde la aceleración, en lugar de llamarla A, la llamaremos G. Y ese valor es aproximadamente 10 metros sobre segundos cuadrados. Dicho esto, me parece que el tema ya está, porque si te digo que esto es un caso particular de MRV, vos de MRV ya sabés manejarlo de la clase pasada. Habría que practicar un poco más, pero ya sé todo sobre un MRV, ¿no? En particular, sé que hay dos ecuaciones horarias que describen un MRV. Bueno, en un movimiento vertical libre pasa lo mismo. Tengo dos ecuaciones horarias que voy a tener que tratar de armar cuando resuelva algún problema. Una ecuación para la velocidad y otra ecuación para la posición. Son las mismas ecuaciones horarias que vimos la clase pasada. Ahora, vamos a hacerle algunos cambios minúsculos, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, en la ecuación de velocidad, acá diría velocidad en función del tiempo, igual a velocidad inicial, más, y acá va la aceleración que adquiere el cuerpo, ¿no? Y estos cuerpos que se desplazan en las cercanías de la superficie de la Tierra y en ausencia de rozamiento aéreo, ¿qué aceleración adquiere? Dijimos que se llamaba G. Así que en lugar de poner A, ponemos G. Pero es la misma ecuación horaria. Esto es una función lineal que será creciente si G es positiva, será decreciente si G es negativa. Todas esas cosas siguen valiendo. A ver, fijémonos acá, la ecuación de posición. En el segundo término, un medio de, y acá iba la aceleración que adquiría el cuerpo. Bueno, en estos casos, la aceleración que adquiere es G. Y acá un cambio más. Fíjate que esto siempre lo escribe así. X en función del tiempo, está bien, donde X denotaba la posición. Bueno, acá, como el movimiento va a ser vertical, en general, en lugar de llamarlo X, lo llamamos Y. ¿Está bien? O sea que Y representaría la posición vertical, ¿sí? Pero es lo mismo, es la misma idea. Fíjate que acá en vez de poner X sub 0, voy a poner Y sub 0. ¿Está bien? Pero fíjate que son las mismas ecuaciones horarias que vos conocés de la clase pasada. Esta ecuación, la de posición, es una función cuadrática. Su gráfico es una parábola o arco de parábola que va a ser cóncava hacia arriba si G es positiva, va a ser cóncava hacia abajo si G es negativa. Va a obtener su vértice en aquellos puntos donde, en aquel punto en realidad, donde la velocidad sea cero. ¿Está bien? O sea que el estudio de esto ya lo hicimos la clase pasada. Solamente estoy dando un caso particular. ¿Sí? Y en general estos problemas deberían ser más fáciles que los problemas de MRV que vimos la clase pasada. ¿Por qué?
Bueno, porque si un cuerpo yo lo lanzo verticalmente hacia arriba o hacia abajo en la Tierra, siempre va a tener la misma aceleración. G. Es decir, G es una constante y nunca la voy a tener que calcular. Por lo tanto, nunca les voy a pedir calcule la aceleración de la gravedad, a menos que esté en otro planeta, pero eso lo veremos después. ¿Ok? Entonces, estos problemas nunca les va a faltar aceleración, así que estos problemas deberían ser más sencillos. Bueno, lamentablemente siempre se mete la pata uno cuando empieza a hacer problemas de este tipo, justamente por G, el signo que uno le asocia a G. ¿Está bien? Entonces, capítulo aparte merece una discusión el signo que lleva G. ¿Sí? A ver, suponete que yo ahora te tomo un problema, ¿está bien? Saquen una hoja y les doy un problema de movimientos verticales libres. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Después de leerlo, ¿no? Obviamente. Es hacer un dibujo de la situación y ahí mismo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dibujar el sistema de referencia que ustedes van a elegir. En estos casos tendrían que decir dónde pongo el 0 de las I's en lugar de las X y hacia dónde tomo positivo el eje Y, para arriba o para abajo en estos casos. ¿Ok? Eso tiene que figurar en la hoja cuando resuelven un ejercicio. Bueno, ahora más que nunca. Entonces, supónganse que alguien elige el 0 arbitrario de las posiciones acá. ¿Está bien? Y toma el eje positivo de las I's para arriba. Por ejemplo, es una elección que ustedes pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, acá está el 0 de las posiciones y toman positivo hacia arriba. ¿Sí? Repito, eso es una elección que uno puede hacer. Lo que ustedes no pueden elegir es qué dirección y sentido tiene G. G tiene dirección vertical y apunta siempre hacia abajo. Eso no lo pueden decidir. ¿Está bien? Entonces, fíjate, tengo un sistema de referencia que apunta hacia arriba y G apunta hacia abajo, en sentido opuesto al sistema de referencia. Por lo tanto, G, ¿qué signo va a tener asociado a este sistema de referencia? Negativo, porque apunta en sentido contrario. A ver, ponele que otra persona toma el 0, pero no acá, lo toma arriba, en algún punto cualquiera, por ejemplo acá, y decide tomar el eje Y positivo hacia abajo. Eso también lo puedo elegir. ¿Está bien? Entonces, esta persona eligió un eje Y positivo hacia abajo. Lo que nadie puede elegir es hacia dónde apunta G. G siempre apunta hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, para este sistema de referencia en el cual I apunta hacia abajo y G también apunta hacia abajo, ¿qué signo va a tener G? Va a ser positivo, porque apunta a favor del sistema de referencia. ¿Ok? Bien. Haciendo a modo de conclusión, ¿de qué depende entonces G? El signo de G en realidad. Porque fíjate que yo solamente te dije, tengo un problema de movimientos verticales libres. Nunca te dije si lancé un cuerpo verticalmente hacia arriba, o si lo dejé caer, o si lo tiré, o si el cuerpo sube y después baja. Nunca te dije esa información. Lo único que te dije fue, tengo un sistema de referencia y te dibujé, perdón, tengo un problema de movimientos verticales libres y dibujé sistemas de referencia. Entonces, G, ¿de qué va a depender? Bueno, anótalo. El signo de G depende pura y exclusivamente del sistema de referencia que ustedes arbitrariamente elijan. No depende de lo que hace el cuerpo. ¿Está bien? No depende de si el cuerpo sube o baja. Hay algunas creencias, de hecho hay gente que lo dice, y está mal, que, por ejemplo, cuando un cuerpo sube, la gravedad como que se lo opone, así que va a empezar a subir y G va a ser negativa. Y cuando empiece a bajar, G lo va a ayudar. Entonces, la G va a ser positiva porque lo ayuda. Y eso es totalmente falso. ¿Está bien? Lo vamos a ver en los problemas. El signo de G solo depende del sistema de referencia que ustedes elijan y que no se cambia en el medio del problema. ¿Está bien? Entonces, manejándose con este cuidado, estos problemas sí suelen ser un poco más fáciles que los de MRV, pero tengan mucho cuidado con el signo de G. Por eso mismo, ahora más que nunca, en los dibujos, sistema de referencia.
¿sí? Tiene que quedar bien claro. Vayamos con un ejemplo de la guía. Te propongo que vayas a la guía y leas el problema número 16. Te lo dejo acá para que lo leas si querés. Pone pausa y lo hacemos juntos. Bueno, como ya sabés, en todo problema de cinemática arrancamos con un dibujo de lo que está pasando y ahí mismo ponemos el sistema de referencia que vamos a utilizar. ¿Está bien? Acordate que el sistema de referencia no se cambia en el medio de la resolución del problema. Eso es muy importante. Entonces, tenemos una piedra que se va a lanzar verticalmente hacia arriba, pero desde una terraza. ¿Está bien? Con respecto al piso está a 40 metros. Entonces, te dibujo eso. Acá tenés la terraza, acá tenés el piso, y estos son los 40 metros de desnivel. Y yo tengo una piedra, ¿está bien? Acá, que la voy a lanzar verticalmente hacia arriba. Esta línea naranja sería la trayectoria que va a realizar. Para que vaya verticalmente hacia arriba, yo tengo que imprimirle cierta velocidad inicial grande, ¿no? Esta flechita te representa la velocidad inicial con la que lo tiro. Apunta hacia arriba porque lo estoy lanzando hacia arriba. A ver, pensá un poco en el movimiento. Fíjate, ¿qué es lo que le va a pasar a la piedra a medida que él va ascendiendo? A medida que va ascendiendo, si te lo imaginás, va a ir perdiendo velocidad, ¿verdad? Entonces, a medida que asciende, el cuerpo tiene velocidad cada vez más chica. ¿Está bien? Como que está frenando. Fíjate que las flechitas velocidad las estoy dibujando cada vez más chicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento deja de subir y después, ¿qué va a empezar a hacer? Va a caerse, ¿está bien? Va a empezar a caer y va a arrancar desde el reposo con velocidades chicas, pero que se van haciendo cada vez más grandes. Eso te lo puedes imaginar. Si no, ahora pone pausa y lanza una moneda verticalmente hacia arriba. Vas a ver que la moneda va a empezar a subir, ¿está bien? Pero se está frenando. En algún momento deja de subir y a partir de ahí empieza a bajar cada vez más rápido. Entonces, la piedra en este caso está bajando y a medida que baja, aumenta cada vez más su velocidad, ¿sí? El módulo de su velocidad, hasta que choca con el piso en este punto. Bien, entonces, esto que ves acá es un dibujo de la situación, ¿sí? De hecho, también podemos decir algo, ya que estamos. Fíjate el movimiento de ascenso. Fíjate que la velocidad en esos puntos apunta hacia arriba, ¿verdad? Estas velocidades apuntan para arriba porque el móvil está subiendo. ¿Y cómo sé yo que está frenando? ¿Qué tenía que pasar con la aceleración si un móvil está frenando? Vos sabés que la aceleración de este cuerpo tiene que ser la de la gravedad, que para dónde apunta siempre. Para abajo. ¿Está bien? No importa si el cuerpo sube o baja. G siempre apunta hacia abajo. Entonces, fíjate lo siguiente. Mientras el cuerpo sube, la velocidad apunta hacia arriba y la aceleración apunta hacia abajo. ¿Qué tiene que estar haciendo entonces la piedra? Tiene que estar frenando. Porque si la aceleración y la velocidad apuntan en sentidos contrarios, el móvil frena. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos visto en la clase pasada? Eso se va a interpretar en distintos signos cuando yo define el sistema de referencia, ¿está bien? Pero ya puedo adelantar qué pasa mientras suba. Mientras sube el móvil, está frenando. Ahora, fíjate a partir del instante en el que empieza a bajar. Cuando baja, fíjate que la velocidad apunta hacia abajo y cada vez más grande. ¿Por qué? Porque G sigue apuntando hacia abajo. Entonces, fíjate, en la bajada, la velocidad apunta hacia abajo y G también. Entonces, la bajada, ¿qué tipo de movimiento es? Tiene que ser un movimiento acelerado, porque velocidad y aceleración en la bajada apuntan para el mismo lado. Tienen igual signo. ¿Está bien? Ven que es un caso particular de lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a decir, esto es un dibujo de la situación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que seguía ahora? Bueno, ahora teníamos que definir el sistema de referencia que vamos a utilizar en todo el problema. Es decir, dónde voy a poner el cero de las I's y hacia dónde voy a apuntar el eje positivo, para arriba o para abajo. ¿Sí? Eso se puede elegir libremente, ¿está bien? Entonces, déjenme para este problema, para ir practicando un poco, tomar el eje Y, la posición Y, perdón, 0 en el piso. ¿Podría tomarlo en la terraza? También podría tomarlo en la terraza.
Pueden tomarlo donde ustedes quieran, ¿está bien? Déjenme tomarlo acá porque quiero calcular las cosas respecto del piso. ¿Está bien? Eso léanlo siempre en el problema. Después, si quieren, charlamos un poco en qué cambia si yo, por ejemplo, pongo el 0 en la terraza, ¿sí? Bien, entonces tomo el origen de posiciones en el piso. Y ahora falta decir hacia dónde tomo el eje positivo, para arriba o para abajo. Bueno, déjenme, por ejemplo, tomarlo verticalmente hacia arriba, el eje Y, ¿sí? Positivo. Entonces, fíjate que ahora las cosas ya tienen signo. Fíjate, mientras el cuerpo suba, las velocidades que adquiere, que son cada vez más chicas, ¿cómo son? Son positivas, porque esas velocidades apuntan a favor del sistema de referencia. Y G, ¿qué signo va a tener? Va a ser negativa, porque fíjate, sistema de referencia que apunta hacia arriba y G siempre apunta hacia abajo, G va a ser negativa. ¿Está bien? Ah, ya me apareció esto, no quería que aparezca. Y a partir de que baja, ¿no? Acá, desde este punto, la velocidad empieza a aumentar, pero en sentido contrario. Así que mientras baja la velocidad, ¿qué signo va a tener? Va a tener negativo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se opone al sistema de referencia, ¿sí? Bueno, esas cosas las quería discutir antes de empezar a resolver, ¿sí? Pero van a aparecer cuando vaya calculando cosas. A ver, acá ya te aparecieron las constantes iniciales, ¿no? Fíjate, defino el instante t igual 0 en el instante en el que se lanza la piedra, ¿sí? Por eso hice coincidir t sub 0 igual a 0. También es una decisión personal para hacer más fáciles las cuentas. Ahora, fíjate cuál es la posición inicial de la piedra. Fíjate que yo puse 40 metros. ¿Por qué? Porque el origen lo puse en el piso. Y cuando abrí los ojos, la piedra, ¿dónde está? Está 40 metros arriba. ¿Ok? Bien. Si, por ejemplo, yo tomaba el 0 en la terraza, bueno, la posición inicial de la piedra iba a ser 0, porque partía del origen de coordenadas, ¿sí? Pero yo decidí tomarlo en el piso. Por eso es tan importante que el sistema de referencia esté en la figura. Ahora, la velocidad con la que se lanza, ¿está bien? Fíjate que me habían dicho 15 metros sobre segundos y sé que esa velocidad tiene que apuntar hacia arriba, ¿está bien? ¿Y qué significa apuntar hacia arriba para este sistema de referencia? Bueno, significa ser positivo. Por lo tanto, la velocidad inicial de la piedra va a ser positivo 15 metros sobre segundos. ¿Ok? No hace falta ponerle el más, pero si yo, por ejemplo, decidía un sistema de referencia positivo hacia abajo, la velocidad inicial sería negativa, porque se lanzó hacia arriba. ¿Está bien? Es más que nada para eso. Te preguntarás por qué puse I01, T01. Bueno, el 1 corresponde a que estoy hablando de la piedra que voy a llamar 1. ¿Está bien? Porque en el ítem C te hablan de una segunda piedra. A esa piedra la voy a llamar 2. ¿Está bien? Así que de entrada ya puse posición inicial de la piedra 1, T inicial del tiempo de la piedra 1, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjate que acá te apareció lo que habíamos charlado. El sistema de referencia apunta hacia arriba y G apunta hacia abajo. G en todo el problema, tanto a la subida como a la bajada, va a ser negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto ya es un esquema bastante completo de la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora una vez que tenemos un esquema completo? Bueno, vamos a escribir los modelos de ecuación horaria, ¿sí? O sea, hay que identificar el movimiento, pero nosotros sabemos que esto es un MRV, en particular un movimiento vertical libre. Así que escribimos las ecuaciones horarias. Recordamos que son dos, ¿no? Una de velocidad y otra de posición, ¿sí? Donde en lugar de poner A pongo G y en lugar de poner X pongo Y, ¿ok? Algunos comentarios. En las ecuaciones horarias, acá y acá donde te estoy señalando, siempre va un más en los modelos. Vos después cuando reemplaces los valores, le pones el menos. No lo pongas de entrada, porque si lo pones de entrada y después le volvés a poner más, te van a quedar mal los signos. ¿Está bien? Los modelos siempre se escriben con más. Cuando reemplacemos las constantes, es decir, cuando armemos las ecuaciones horarias, ahí pongo los menos que corresponden. Bien, y fíjate que el subíndice 1 que yo puse acá corresponde a que estoy hablando de la piedra número 1. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los modelos de ecuación horaria y ahora, como te dije recién, tenemos que armar las ecuaciones horarias. ¿Sí? Entonces te pido que por favor que pongas pausa y lo armes vos, porque es un problema que ya sabes resolver. ¿Sí?
Bueno, espero que lo hayas intentado. Fíjate si coincidís conmigo en lo siguiente. 15 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos cuadrados por t. Bien, entonces, ¿es esto una ecuación horaria? La respuesta es que sí, porque para cada instante t que ustedes quieran, yo les puedo decir cuánto vale la velocidad de esta piedra. ¿Sí? No falta ninguna constante de movimiento ahí. O al revés, también puede pasar que si ustedes quieren saber cuándo el móvil tiene una velocidad de, no sé, 10 metros sobre segundos, se lo pide esta ecuación. Acá pongo 10 y despejo t. ¿Está bien? Vamos a la otra ecuación que espero que hayas intentado armar. Fíjate que la posición en función del tiempo me queda algo así. 40 metros porque parte a 40 metros del origen, más 15 metros sobre segundos t, menos 5 metros sobre segundos cuadrados t cuadrado. El menos es porque más por menos es menos, y fíjate que g es 10, y 10 por un medio es 5, me queda menos 5. Si algo no se entiende de esto, por favor, consultarlo en el foro. Lo recuadro porque también es una ecuación horaria. Con esta ecuación horaria yo te puedo decir cuál es la posición vertical de la piedra para cualquier instante t, pero esa posición que me da esta ecuación, ¿desde dónde está medida? ¿Desde la terraza? No, desde el piso. Esta ecuación horaria mide la posición de la piedra desde el piso. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tomaba el 0 en la terraza, la ecuación horaria iba a ser otra, y esa ecuación horaria me daría la posición de la piedra respecto de la terraza. ¿Sí? Después, como ejercicio, te propongo que resuelvas el problema de nuevo, pero con origen en la terraza, a ver en qué cambios hay. ¿Sí? Vamos a ponerle nombres a las ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. Una vez que yo armé las ecuaciones horarias, ahora el problema se resuelve prácticamente solo, ¿está bien? O sea, es simplemente preguntarle información a las ecuaciones horarias. En particular, el problema A me pide calcular la posición, velocidad y aceleración en el instante t igual 3 segundos, ¿sí? Lo más fácil de responder es la aceleración, porque fíjate que la aceleración es constante y ya sé cuánto vale. Vale menos 10, ¿sí? Entonces te pido por favor que pongas pausa y calcules la posición y velocidad. Es simplemente usar las ecuaciones horarias que acabamos de armar. Bueno, espero que lo hayas hecho. Si no coincidís con los resultados, por favor, pon en el foro el procedimiento que hiciste, así podemos chequear en qué te equivocaste. Por lo pronto, si vos usás la ecuación 1 para calcular la velocidad de los 3 segundos, ¿está bien? Ponés 3 segundos acá y la cuenta te debería dar menos 15 metros sobre segundos. Y si en la ecuación de posición en t reemplazás por 3 segundos, la cuenta da la posición de la piedra en ese instante, que es 40 metros. ¿Sí? Entonces, la piedra, ¿dónde está a los 3 segundos? Porque estos 40 metros me resultan conocidos. Está acá, ¿no? Pasa de nuevo por la terraza. ¿Lo ves eso? En la posición 40 metros es la terraza, porque se mide desde el piso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que tardó 3 segundos en subir y bajar hasta la terraza. ¿Ok? Bueno, eso guardalo, ahora lo vamos a analizar, ¿sí? Y fíjate qué pasó con la velocidad a los 3 segundos. La velocidad a los 3 segundos es menos 15 metros sobre segundo. Fíjate que el menos es razonable porque a los 3 segundos ya está bajando la piedra. Y si baja, la velocidad apunta hacia abajo así, y opuesta al sistema de referencia. Así que tenía que ser negativo sí o sí. Pero el 15 es sospechoso, ¿no? Porque yo cuando lo lancé desde la terraza, lo lancé con una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a denunciar como conclusión ahora en un ratito, ¿sí? Antes de denunciarlo, déjenme calcular algo que no lo pide el ejercicio, pero quiero que lo calculemos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la altura máxima que alcanza la piedra respecto del piso. ¿Sí? Vos sabés que este cuerpo, cuando se lanza hacia arriba, va subiendo, perdiendo velocidad hasta cierto punto y a partir de ahí empieza a bajar. Bueno, entonces este punto se va a llamar altura máxima. ¿Qué sucede en la altura máxima con el cuerpo? Bueno, en un movimiento vertical libre,
sucede que la velocidad del cuerpo en ese instante tiene que valer 0. ¿Está bien? Fíjate, la velocidad es positiva cada vez más chica hasta que se hace 0 y a partir de acá empieza a bajar aumentando el módulo de la velocidad. Se parece mucho a un problema que hicimos la clase pasada. ¿Está bien? Entonces, un comentario y ahora hacemos el cálculo. Ojo porque no siempre en la altura máxima la velocidad es 0. Ojo, en los movimientos verticales libres, sí. La clase que viene vamos a ver un movimiento en donde en la altura máxima la velocidad no es 0. ¿Está bien? Que es en un tiro oblicuo, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Pero en un movimiento vertical libre, en la altura máxima es verdad, la velocidad es 0. ¿Está bien? Entonces, fíjate que si quiero calcular la altura máxima, yo voy a querer usar la ecuación número 2, la de posición. Lo que pasa es que yo no sé en qué instante alcanzo la altura máxima. Bueno, puedo usar esta información, que en ese instante la velocidad es 0. Esto lo puedo usar en la ecuación 1, ¿verdad? Entonces, fíjate, pidamos en la ecuación 1 que la velocidad sea 0. Si pongo 0 en velocidad, el tiempo que corresponde a esa velocidad es el tiempo de la altura máxima. ¿Sí? Entonces, si despejamos de acá, debería salirte que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 1,5 segundos. Y ahora que tengo el instante en el que la piedra llega a la altura máxima, podemos calcular la posición de la piedra en dicho instante, con la ecuación horaria número 2. La altura máxima va a ser simplemente la posición de la piedra en 1,5 segundos. Pone pausa y hace la cuenta, por favor. Espero que lo hayas hecho. Fíjate si te queda esta cuenta para resolver. Y a mí el resultado me da 51,25 metros. Así que la altura máxima que alcanza la piedra es 51,25 metros. ¿Medido desde dónde? Medido desde acá, desde el piso. ¿Ok? Tengan cuidado con de dónde están midiendo las posiciones. ¿Sí? Bien, entonces, algunas cosas que quiero que observes. Mirá el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima. Es 1,5 segundos. Y vos sabías que lo que tardó en ir desde la terraza hasta volver hasta la terraza, tardó 3 segundos. El doble de 1,5. Entonces, ¿qué podemos decir que creo que te habías dado cuenta ya? Que lo que tardó en subir a la altura máxima es igual a lo que tardó en bajar desde la altura máxima hasta el nivel de lanzamiento. ¿Ok? Eso creo que es razonable. Hay una cierta simetría en este problema. Por lo menos hasta el nivel de la terraza. ¿Sí? Entonces, enunciemos como conclusiones eso que te acabé de decir. El intervalo de tiempo de subida y el intervalo de tiempo de bajada hasta el mismo nivel de lanzamiento tienen igual duración. ¿Está bien? Ojo con hasta el mismo nivel de lanzamiento. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que habíamos charlado era la velocidad. Fíjate, en la terraza la velocidad era 15 metros sobre segundos positivo cuando se lo lanzó. Cuando volvió a pasar por la terraza, la velocidad volvió a ser de 15 metros sobre segundos, pero negativa. ¿Por qué? Porque ahora viaja hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir sobre la velocidad de un móvil que se desplaza en un movimiento vertical libre? Bueno, si todo el movimiento es libre, esto después aclaro qué significa, la velocidad en cualquier punto de la trayectoria tiene igual módulo tanto en la subida como en la bajada. ¿Sí? Tiene igual módulo, pero sentidos contrarios. ¿Está bien? O sea, signo opuesto. Fíjate, por ejemplo, si tomamos este punto, la velocidad acá, no sé cuánto es, ¿está bien? Pero apunta hacia arriba. Cuando vuelva a pasar por esa posición, la velocidad va a ser la misma que antes, pero apuntando hacia abajo, con signo contrario. Eso es lo que quise decir. ¿Ok? Bien. Después, en el próximo ejemplo, que te adelanto va a ser el problema número 22, ahí te voy a aclarar qué significa con que todo el movimiento es libre. ¿Está bien? Bien. Espero que hayas anotado las conclusiones, si no pone pausa y cópialo. Bien.
Entonces, espero que hayas copiado, pero más que nada espero que hayas entendido, ¿sí? Como siempre te digo, por favor, si hay cosas que no se entienden o que están poco claras, transcribilo en el foro y tratamos de ser un poco más claros. ¿Está bien? La idea es que entiendas con estos videos. Bueno, vamos a plantear solamente, no lo quiero resolver, ¿sí? Vamos a plantear el ítem C. Teníamos esto. Ah, no, perdón, estamos en el B todavía. No, perdón. Vamos a resolver el ítem B, ¿sí? Y después algo del C. Fíjate, nos piden el ítem B cuando llega al suelo, ¿sí? ¿Y qué significa llegar al suelo? Que yo lo llamé F. Significa pedir que la posición sea 0, porque acá estaba el 0 de las posiciones, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle eso a la ecuación número 2. Vamos a pedirle que I sea 0 y vamos a ver qué es lo que nos queda. Cuando yo pido que I sea 0, este T y este T ya no son cualquier instante de tiempo, ya no es una variable, ahora es una incógnita que se puede llamar, por ejemplo, T sub F, el instante en el que llevo a F, ¿sí? Entonces, yo por una cuestión de comodidad me gusta que esto sea positivo, así que pasamos todo al otro lado, me quedaría para resolver esta ecuación, es lo mismo, no cambia nada, y como sabrás, esa ecuación que tenés ahí es una ecuación cuadrática completa. Las soluciones, como mucho, pueden ser 2 y se calculan con la fórmula resolvente, ¿sí? Bueno, nada, tenés que identificar claramente los coeficientes, ¿está bien? Acá hay un pequeño error que ahí te marco, fíjate. El A sería 5 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Sin el t cuadrado, me olvidé de borrarlo, ¿sí? Pero esto no va. El coeficiente cuadrático sería 5 metros sobre segundos cuadrados. El coeficiente lineal es menos 15 metros sobre segundos. El t no va, esto no va, ¿sí? Y el c es menos 40, con signo y todo. Los signos sí van, ¿está bien? Entonces las soluciones de esta ecuación están dadas por esta relación de coeficientes, ¿sí? Y de acá te saltan dos soluciones. Bueno, te pido que pongas pausa y resuelvas la cuenta. Bien, si lo hiciste, deberías haber llegado a dos posibles soluciones. Una es 4,7 segundos y la otra es menos 1,7 segundos aproximadamente. ¿Con cuál de las soluciones me quedo? ¿O cuál de las soluciones es la que me importa? Bueno, en este caso la solución que me importa es la positiva. ¿Por qué la negativa no? Bueno, porque el lanzamiento de la piedra ocurre a t igual 0. Lo que pasó antes con la piedra yo no lo sé, ¿está bien? Así que esta solución a mí no me importa. Yo estoy mirando el problema para t mayor o igual que 0, ¿ok? Bien, espero que se haya entendido. Si tenés problemas con resolución de ecuaciones cuadráticas, por favor escribí en el foro. Y te vuelvo a repetir, acá el A es el número con la unidad, no con t cuadrado, ¿sí? Acá me equivoqué, lo quise borrar y después me saltó de nuevo, ¿sí? Bien, ahora sí, tratemos de plantear solamente el ítem C, ¿está bien? Que te dicen cuándo y dónde se encuentra con una piedra arrojada desde el suelo, verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 55 metros sobre segundos y que parte desde el suelo en el mismo instante que el anterior, ¿sí? Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora es para la piedra que yo llamé 1. Vamos a ver acá, fíjate, te agregué una segunda piedra en gris, ¿está bien? A ver, el sistema de referencia ya está tomado, ¿no? Entonces, para este sistema de referencia, ¿cuáles serían las condiciones iniciales de la piedra gris, que voy a llamar piedra 2? Fíjate, a ver. ¿Estás de acuerdo con que la posición inicial de la piedra 2 es 0? Fíjate, la piedra 2 en el instante inicial está en la posición 0, por eso esto vale 0, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con que T0 de la piedra 2 es 0? Sí, ¿por qué? Porque como parten en el mismo instante las dos piedras, tienen que tener igual T0. ¿Está bien? Si yo T01 lo definía a 15 segundos, por ejemplo, bueno, esta piedra no puede tener T00. Tiene que tener T0 igual a 15 segundos. ¿Sí? Y fíjate que la velocidad inicial de la piedra 2 es 55 metros sobre segundos, positivo, porque también se lanza verticalmente hacia arriba. Así que la velocidad inicial va a ser positiva. ¿Sí? Apunta hacia arriba. Entonces te propongo que ahora, para la piedra 2, escribas los modelos de ecuación horaria, reemplaces las constantes para armar las ecuaciones horarias. Pone pausa y hacelo, por favor.
Si lo hiciste, tendrías que haber llegado a algo parecido a lo siguiente. Te pongo acá los modelos, y a ver, reemplazando las constantes, tendrías que haber llegado a esto. ¿Sí? Fíjate que esta piedra tiene aceleración negativa porque G apunta hacia abajo y el sistema de referencia apunta hacia arriba. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son efectivamente las ecuaciones horarias de la piedra 2. Y bueno, podés calcular todo lo que quieras sobre la piedra 2. Acá en el ítem C lo que te preguntan es cuándo y dónde se encuentran. ¿Está bien? Con la otra piedra. Bueno, eso es plantear la condición de encuentro. No hay nada nuevo en este problema, así que te pido por favor que lo sigas vos. Y cualquier cosa, cualquier inconveniente que te surja, ponelo en el foro con el procedimiento a ver si te podemos ayudar. En el ítem D te piden representar gráficamente, eso te pido por favor que también lo hagas, porque es algo que ya hemos hecho en la clase pasada y que te puede servir para practicar, ¿sí? Entonces, bueno, sé que fue un poco largo y sé que fue un poco rápido a veces, pero bueno, rebobinar las veces que sea necesario y consultar lo que necesites, ¿está bien? En el próximo bloque, te adelanto, vamos a plantear el problema número 22, ¿sí? Si querés ir leyéndolo, puedes leerlo. Bueno, espero que te sirva y bueno, nos vemos en un rato.